la introducción teórica de los contenidos de la clase de la semana que viene, ¿sí? Parte 4 de la clase. Han hecho la prueba preclase, el desarrollo de ejemplo, el taller, y vamos a empezar entonces con los contenidos teóricos de la unidad 5B, que son los de la guía que vamos a dar la semana que viene. La guía 1300 tiene básicamente 3 bloques, lo que es estado, ley de Hooke para estado triaxial, análisis de los estados de tensión y de deformación plana, que son estados tensionales y deformacionales, digamos, particulares, por eso se estudian, y lo que hace a teorías de falla. Vamos a empezar con la ley de Hooke para el estado. Dijimos que el tema del primer bloque era ley de Hooke para estado de tensiones triaxial. Repasando un poquito lo que es lo que hace al estado de tensiones axial, ¿sí? Estado axial, esto no sé si lo remite a la unidad 1, esfuerzo normal puro. Recordemos entonces que la tensión que actúa, digamos, ¿qué produce el estado de tensiones axial en términos de deformaciones? Cuando yo tengo una pieza, como esta barra de la figura, sometida a un esfuerzo normal puro, ¿sí? El estado de tensiones que se produce es axial, y habíamos visto que en esa dirección del esfuerzo normal y de las tensiones se produce una deformación específica longitudinal, alargamiento, acortamiento, ¿sí? Que tiene un signo consistente con el de las tensiones. O sea, si hay tracción, alarga, y si hay compresión, acorta. Pero esta deformación en la dirección, digamos, principal del esfuerzo venía acompañada de otras deformaciones, digamos, parásitas o digamos, asociadas, que son deformaciones que se producen en las direcciones transversales a la del esfuerzo principal. Y esa deformación específica, lo importante es que suele ser de signo contrario, ¿sí? Si yo estoy alargando en la dirección X, va a ser a costa de un acortamiento en las direcciones Y, Z y todas las direcciones, digamos, cualquier dirección en un plano perpendicular al de la barra, al del eje de la barra. Y que la relación, recordemos que la relación numérica que ligaba esas deformaciones específicas asociadas, digamos, transversales, con la deformación específica principal, digamos de así, porque es la que es consecuencia del esfuerzo principal, siempre era una constante que denominábamos coeficiente de Poisson o valor mu. Hasta ahí es todo repaso, ¿sí? Chicos, si quieren hoy vamos a tratar de hablar un poquito, así que ustedes si pueden desactiven el micrófono, ¿no es cierto? Si no hay ruido en la habitación donde están. De última, si hay alguien que molesta con el ruido ambiente, les pido por favor que lo desactiven, pero para que las respuestas sean más rápidas, así se parece un poco más a una clase presencial, a como eran nuestras clases presenciales. Bien, los valores de mu variaban entre 0 y 0,5, 0 para un material que, que ni se entera, o sea que cuando yo lo estiro en una dirección, las direcciones perpendiculares ni se enteran, ¿sí? Siguen igual. Y 0,5 para un material en el cual todo lo que se alarga en una dirección es a costa de, digamos, volumen que se contrajo en las direcciones perpendiculares, o sea, donde no hay cambio de volumen. Entre 0 y 0,5, bueno, no hay ninguno con 0, pero bueno, acá tienen más o menos los valores. 0,5, por ejemplo, para goma, ¿sí? Todo el volumen que se gasta en estirar en la dirección del normal n de x, es el mismo volumen que se entrega, digamos, por las contracciones transversales, ¿sí? Fíjense qué interesante, por ejemplo, la arcilla saturada, una arcilla saturada tiene un comportamiento más o menos parecido al de la goma, o sea, no tiene nada que pueda absorber o entregar un cambio de volumen, ¿sí? Prácticamente 0,50, mientras que la arcilla
ya cuando no está saturada, cuando tiene aire, ya, digamos, puede, no es tan transparente que todo el volumen que se gasta en alargarse se entrega, digamos, en una contracción transversal, ¿sí? Eso me parece bastante razonable. Hormigón 0,20, ¿sí? De todos los materiales con los que nosotros más o menos trabajamos, el hormigón es el que menos se entera la dirección transversal si se está alargando o acortando la dirección longitudinal. Esto es interesante, esto. Acá tengo, fíjense lo que dice acá, vuelvo acá. Materiales, una curiosidad de esto, materiales augéticos o auxéticos tienen mu negativo. ¿Qué quiere decir eso? Contra lo que uno pensaría, cuando se comprimen en una dirección, en la dirección transversal también se contraen, cuando se tiran en una dirección, en las transversales también se estiran, ¿sí? Acá tenemos un videito de cómo funciona. Ven que comprimo en la dirección vertical y también se comprime en las direcciones transversales. Esto obedece, o sea, este es un modelo, ¿no? El de la estructura esa de celdas que vieron recién. Son materiales que tienen una estructura, en su estructura molecular, tienen ese tipo de arreglos, digamos, de panel, de abeja o algo así, que hace que se comporten de esa manera. Una curiosidad, digamos, porque normalmente nosotros, si ustedes han visto, en toda la materia, el sentido común se cumple, ¿sí? Son raras las situaciones en las cuales, digamos, hay cosas paradojas, digamos así. Bien, vamos a seguir entonces. Les pido que cuando haya algo que necesite algún tipo de aclaración, me vayan interrumpiendo. Bien, vimos entonces repasamos un poquito lo que hace respecto a lo que hace al estado de tensiones axiales, ¿sí? Esta es la misma de recién. Vamos ahora al tema de hoy, estado de tensiones triaxial. ¿Cómo es esto del estado de tensiones triaxial? Vamos a ir... ahí está. Vamos a analizar este cubito elemental que está sometido ya no a un estado axial, sino a las tres tensiones principales actuando conjuntamente. Los oriento según las tensiones principales para no complicarla con la presencia de taus. Acuérdense esto, sobre todo para el parcial, acuérdense siempre, cuando yo vea esta foto de un cubo elemental o un punto donde solamente actúan sigmas, automáticamente yo ya reconozco que ese elemento está orientado según los planos principales, ¿sí? Bien. ¿Qué hago? ¿Cómo se deforma esto que simultáneamente está sometido a las tres tensiones? Vamos a analizarlo paso por paso. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en sigma X. Y vamos a ver qué hace sigma X en cada una de las direcciones. En la dirección X, sigma X, esta que está acá, ¿qué deformación provoca en la dirección X? A ver, díganme, ¿cómo se va a llamar esa deformación? Alargamiento. Sí, sí, un alargamiento, pero el nombre sería un epsilon X y le voy a poner X, porque va a ser epsilon X debido a sigma X, ¿sí? ¿A qué sería igual? Sigma X en su propia dirección. Al módulo de elasticidad por la tensión. Al revés, la tensión X sobre el módulo de elasticidad. O sea, esto correspondería a lo que es axial. Pero sigma X, como ustedes acaban de ver, no solo produce deformaciones en X, también produce deformaciones en Y y en Z. ¿Cuántas serían las deformaciones que produce, por ejemplo, en Y? La deformación en Y debida a sigma X. Lo acabamos de repasar en la diapo anterior. ¿Cuánto valdría? ¿Se acuerdan ahí? ¿No sería el módulo de Poisson por la Claro, deformación X? eso que está ahí.
Entonces, ¿qué sería? Bueno, ahí está. Sería menos mu por, ¿qué cosa? La deformación en X. En X. O sea, menos mu por sigma X sobre E. ¿Y en sigma Z? Perdón, en la dirección Z, ¿qué deformación provoca? Sigma X. La Igual que misma. la de U. Claro, o sea, la deformación en Z debida a sigma X va a ser lo mismo. Menos mu por sigma X sobre E. Bueno, perdonen, no tengo otra manera de escribir, pero me parece interesante que vayamos, digamos, bien. Entonces nosotros ahora completamos digamos, el cuadrito, y este mismo análisis que acabamos de ver se repite para las dos direcciones. Entonces, si ahora, en vez de aislar y pensar que solo actúa sigma X, pienso que solo actúa sigma Y en su dirección va a producir la uniaxial, digámosle, que vimos recién, pero en las direcciones perpendiculares va a producir la de Poisson. Y cuando solo actúe sigma Z, en su dirección va a producir la uniaxial, pero en las direcciones transversales va a producir la de Poisson. Como estamos en campo elástico, podemos aplicar Piaget y sumarlas, ¿sí? Y llego al valor de las deformaciones específicas totales que se producen cuando actúa un efecto combinado de las tres tensiones, ¿sí? Por eso se llama ley de Hooke generalizada para estado multiaxial. Una observación obvia, pero tengan en cuenta, las tensiones van siempre con su signo. Eso es importante por este menos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Fíjense qué interesante. Por ejemplo, si sigma X es tracción, ¿sí? Si sigma X es tracción, en la dirección X se va a alargar por culpa de sigma X. Pero a su vez, si yo comprimo en las dos direcciones principales, o sea, sigma Y y sigma Z son de compresión, eso con este menos de adelante me va a dar un efecto de aumento de deformación en la dirección X. Y es como razonable, ¿sí? Si yo agarro una goma de borrar y la estiro en la dirección del eje de la goma de borrar, se va a estirar un valor. Pero si yo encima de estirarla en la dirección del eje de la goma de borrar, la comprimo en las direcciones transversales, esa goma se va a alargar más en la dirección de su eje, ¿sí? Bien, hay un concepto que a veces se utiliza, que es el de tensiones elásticas ideales, que es, dado un estado triaxial de tensiones, la tensión elástica en una dirección es la tensión ficticia que yo tendría que aplicar en esa dirección actuando sola para que ella sola produzca en esa dirección la misma deformación que las tres tensiones actuando en su conjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si epsilon X provocada por las tres tensiones es igual al corchete dividido E, si yo quisiera provocar esa misma epsilon X con una sola tensión sigma X, lógicamente esa tensión sería igual al corchete. Ese es el concepto de tensiones elásticas o ideales. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? No, bro. Bien. Vamos a analizar ahora, digamos, de alguna manera yo, para este elemento sometido a un estado triaxial de tensiones, con este desarrollo de la ley de Hooke generalizada, me permite valorar las deformaciones específicas pero lineales, o sea, cuánto se alarga o acorta en X, total, por las tres tensiones, o cuánto se alarga o acorta en Y, total, por las tres tensiones, o en Z. Pero estas deformaciones son lineales, o sea, una sola dimensión. Cuando también tengo un estado de tensiones triaxiales, puede ser útil
no solamente hablar de alargamiento o acortamiento en una dirección, sino volumétrico. Digamos, este cubito que tengo acá, ¿cuánto volumen va a ganar o va a perder? Entonces, en ese caso, surge el concepto de deformación específica, que sería como si fuera un épsilon, pero volumétrica. O sea, que me representa el cambio de volumen. Entonces vamos a imaginarnos que este cubito, sometido a tensiones triaxiales, tiene arista 1, por lo tanto va a tener volumen 1. 1 por 1 por 1, 1. El volumen inicial va a ser 1. El volumen final, acuérdense que va a ser el lado final en X por el lado final en Y por el lado final en Z. Los delta L, como el delta L es epsilon por L, pero como el L de 1 directamente en el volumen, va a ser el volumen final menos el volumen inicial. Fíjense que si yo aplico acá distributiva y desprecio los infinitesimos superiores, el volumen final me va a quedar 1 más epsilon X más epsilon Y más epsilon Z. Todo lo otro van a ser productos de segundo o tercer orden de los epsilon. Entonces, la variación de volumen directamente me queda la suma de las deformaciones específicas lineales de cada dirección. Eso es igual a la variación de volumen de la pieza, ¿sí? Entonces, concurrentemente, puedo definir como si fuera un épsilon, pero de volumen, o sea, una deformación. Esto sería la variación de volumen total, ¿sí? Y esta sería la variación de volumen unitaria, que como el volumen era 1, también es igual a este valor. Bien, ya estamos teniendo entonces, no solamente para un estado de tensiones triaxiales como este, no solamente estoy teniendo las deformaciones específicas totales, producto por las tres tensiones en cada dirección, lineales, sino que acabo de establecer un valor para que me va a permitir cuantificar cuánto se agranda o achica en volumen, ¿sí? En función de las deformaciones específicas. Ahora, si yo reemplazo epsilon X, epsilon Y y epsilon Z de las fórmulas que vimos recién, ¿sí? De estas, si yo hago los reemplazos matemáticos, obtengo que la variación de volumen unitaria me queda igual a este valor. O sea que estoy teniendo cuánto varía el volumen unitariamente en función de las épsilon, de lo que varían unitariamente las dimensiones en X, en Y, en Z, y cuánto varía también unitariamente el volumen en función de las tensiones, sigma X, sigma Y y sigma Z, que me dan mi estado triaxial. ¿Sí? Bien. Gerardo recién les habló un poquito de lo que sería un estado hidrostático de tensión, que les dijo que sería un estado en el cual, digamos, tendríamos un punto, ¿sí? En el círculo de Moore. Este sería el caso de un estado tensional hidrostático, digamos, las tres presiones iguales e igual a P. En este caso, este cubo, fíjense lo que dice, o sea, si yo aumento P, va a seguir siendo un cubo perfecto, no se va a transformar, es imposible que pase que una arista se estire o se acorte, evidentemente se van a cortar las tres aristas, porque es todo compresión, más que las otras. Las tres se van a cortar lo mismo, o sea que este cubo que tiene sus tres caras iguales se va a seguir achicando con sus tres caras iguales. Siempre va a ser un cubo, ¿sí? O sea, no va a haber cambio de forma. Entonces, si yo utilizo la expresión de recién de la variación volumétrica en función de las tensiones X y Z valen P, ¿sí? Entonces, puedo decir, si yo paso dividiendo P sobre E, me queda igual a esto, ¿sí? Y haciendo un paralelismo con la ley de Hooke axial, P
ocuparía el lugar de una tensión sigma, y E ocuparía el lugar de ¿qué? Módulo elástico. No, De este la sería el deformación Ah, específica. no, la de la deformación, claro. deformación específica. O sea, si yo la comparo con su análogo, sigma sobre E, igual al módulo elástico, vos lo dijiste, entonces P sobre E me está dando este valor que lo vamos a definir como módulo de elasticidad volumétrica. ¿Sí? Que me están dando, o sea, evidentemente, si yo quiero relacionar tensión en un estado triaxial con deformación volumétrica, ¿sí? Va a intervenir el módulo elástico longitudinal, pero también va a intervenir mu. ¿Sí? Es lógico que aparezca mu en el módulo volumétrico, porque ya empieza esa cosa de interacción, de que cada tensión no solamente deforma en su propia dirección, sino en las dos transversales. ¿Sí? Bien, querría saber si tienen alguna duda hasta acá, porque con esto básicamente habríamos terminado lo que hace al estado de, de de deformaciones, análisis de deformaciones en un estado triaxial. Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? Esta deducción la hizo a partir de considerar que las tres tensiones, o sea, las tres direcciones son iguales, pero Sí. este módulo de elástico volumétrico es la misma constante cuando no se cumple Se eso. usa, exacto, sí, sí, es aplicable, digamos, se aplica para, se puede usar, digamos, para calcular, muy bien la pregunta, cambios o para calcular, digamos, relación de tensiones o de deformaciones, cuando incluso para estados tensionales distintos del hidrostático, ¿sí? Genial, muchas gracias. Bien. Bueno, hemos terminado entonces con el análisis de la ley de Hooke para el estado triaxial, digamos, el análisis de cómo se deforma un elemento estructural o un punto de un elemento estructural que está sometido simultáneamente a dos o a tres tensiones principales y no solamente a la axial, y cómo es la relación de esa deformación con las tensiones que actúan. Vamos a ver ahora un estado que es particular, un estado tensional que es particular, un estado deformacional que es particular, que son los estados de tensión plana y de deformación plana. Esta es bastante común en las estructuras civiles, ¿sí? Ambos. ¿Mm? A ver, tensión plana. ¿Qué querrá decir tensión plana? Partiendo del caso más complejo en el que yo tenía las tres tensiones sigma X, sigma Y, sigma Z. Eso es lo más complejo de todo, en un punto. ¿Qué querrá decir? ¿Qué significará tensión plana? ¿Cuándo un punto estará sometido a un estado de tensión plana? Cuando no existen tensiones en una de las direcciones. Perfecto. Normalmente, como nosotros siempre nuestra formación es del plano y luego pasamos al espacio, le agregamos Z, entonces nosotros vamos a decir, vamos a considerar que tenemos tensión plana cuando solamente actúan, o sea, lógicamente voy a orientar Z en la dirección en la que no hay tensión, ¿sí? Entonces, tenemos tensión plana cuando todas las tensiones que yo tengo están contenidas en el plano X. En el plano Z, en la dirección Z, no hay tensiones. ¿Sí? Sigma Z es igual a 0. Estas formulitas que tengo acá son las fórmulas de la ley de Hooke generalizada. ¿Se acuerdan? Que me relacionaban las deformaciones lineales totales en las tres direcciones principales con las tres tensiones. ¿Bien? ¿Cómo se modifica este juego de fórmulas que son para el estado más complejo cuando pasa de todo, ¿sí? Se deforma y hay tensión en las tres direcciones? ¿Cómo se modifica cuando tenemos tensión plana? Bueno, partiendo de estas fórmulas directamente voy a hacer Z igual a 0, sigma Z igual a 0 y sigma Z igual a 0 ahí. Con lo cual, las tres fórmulas de las deformaciones me van a quedar así. O sea,
En X voy a tener la de X más la asociada de Y. En Y voy a tener tengo tensión Z, entonces las tensiones que voy a tener son las parásitas o las consecuencias de las otras dos tensiones. Estos serían casos clásicos de tensión plana. ¿Sí? Esto que está acá es un tabique que ya van a familiarizarse ustedes, los que se dediquen a edificación. Esto es como el BH cubo sobre 12 nuestro, o sea, el caso clásico, digamos, de un elemento tabique, muro, sometido a sísmico, ¿no es cierto?, que soporta cargas verticales y una acción horizontal, que la transmite a la fundación. Entonces yo veo, si analizo ese cubito elemental, veo que evidentemente el corte H va bajando, o sea que arriba empuja para la izquierda, abajo empuja para la derecha, y voy, o sea, así, así, y recuerden por reciprocidad que si tengo dos, tengo las otras, ¿sí? Y aparte está sometido a una compresión vertical debido a las cargas verticales que trae. Esto lo van a estudiar ahora en la unidad 5, en la unidad que viene, recipientes a presión, o un globo. Pongan el caso de un globo, ¿sí? Ustedes agarran un globo, le dibujan un cuadradito, lo inflan y van a ver que ese cuadradito se estira en, la dirección, en las dos direcciones, digamos, ¿sí? Ese es un caso típico de tensión plana. O sea que es un estado tensional típico de estructuras, normalmente de elementos estructurales superficiales. Todos los elementos estructurales superficiales los podemos analizar como un estado de tensión plana. La pared de un tanque de agua, bueno, cualquier elemento estructural superficial. Una losa, ¿sí? La losa de un edificio. Vamos a ver ahora el otro estado interesante, pero este se plantea desde el punto de vista de deformaciones. Es el estado de deformación plana, ¿sí? ¿Qué querrá decir deformación plana? Partamos, ¿sí? De este elemento en el cual yo tengo las tres tensiones, ¿sí? Y son de valores tales que se alarga o acorta, o sea, en las tres direcciones principales va a haber acortamiento o alargamiento, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué querrá decir? ¿Cuál será el estado especial de deformación plana? Cuando no exista deformación en una de las direcciones. Bien, ¿y cuáles le elegirías vos para decir que en esa dirección no hay deformación? De las Y de tres. forma intuitiva, la que no tenga ninguna tensión. No lo mezclemos con tensiones porque justamente quiero decir, no te adelantes. Vos me decís, en una dirección no va a haber deformación. Perfecto. Bueno, ¿cuál te diría yo? A ver, ¿cómo vamos a llamar la dirección en la que no hay deformación? ¿La llamaremos X, la llamaremos Y o la voy a colocar justamente en la dirección de Z para moverme más cómoda en el plano XY, que es el que me resulta más familiar? Ah, la llamaría Z entonces. Z, exacto. Y entonces, de todas las variables que hemos analizado, sigma X, sigma Y, sigma Z, epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, si vos me tuvieras que escribir con una formulita cuál es la base de esto de deformación plana, ¿qué escribirías? Las deformaciones se producen en un plano, lógicamente, como vengo acostumbrado yo, a ese plano lo ubico en XY, y voy a partir de que epsilon Z es igual a Z. Veamos cómo qué forma toma el juego más completo de expresiones, que es la ley de Hooke generalizada a tensión triaxial. ¿Qué forma simplificada va a tomar cuando pase esto? Fíjense que voy a poner un 0 acá, ¿verdad? Esto va a ser 0, ¿sí? Ahora,
¿Cómo se modifica eso? Si epsilon z es igual a 0, va a haber una relación numérica bastante sencilla entre sigma z, sigma x y sigma y, ¿sí? Entonces, epsilon z igual a 0, con lo cual sigma z va a ser igual por fuerza a mu por sigma x más sigma y. Y las otras, vos me dijiste, me adelantaste recién algo de las tensiones, pero no, o sea, partimos en deformación plana, partimos de que lo que es 0 es la deformación, nada más. ¿Mm? Entonces no puedo aventurar todavía qué pasa con las tensiones. ¿Sí? Mi dato es epsilon z igual a 0. Nada más que eso. Bien. Como dije, de epsilon z igual a 0, yo puedo despejar, por ejemplo, de esta ecuación, puedo despejar sigma x, sigma z en función de sigma x y sigma y. Y a esto yo lo puedo traer a estas dos ecuaciones que están acá. ¿Sí? O sea, epsilon z vale 0, pero puedo determinar cuánto valen epsilon y epsilon x en ese estado, reemplazando la tensión z por mu y sigma x y sigma y. Haciendo ese reemplazo, o sea, en estas dos ecuaciones superiores, reemplazo sigma z y obtengo que en el estado de deformación plana, ¿sí?, las deformaciones en X y en Y, o sea, las únicas deformaciones lineales que hay, van a depender de únicamente las tensiones sigma X y sigma Y. Pero ojo, en ninguna parte dice que sigma Z vale 0. ¿Sí? Ojo con eso. Vamos a ver en qué tipo de elementos estructurales se produce este estado tan particular de deformación plana. Fíjense ustedes, esto es el cuerpo de una presa, ¿sí? Ahí tienen el agüita, el bajito. Recuerden que nosotros normalmente al eje de la barra, de mi elemento, lo ubicamos el X ahí, ¿sí? Bueno, en realidad no, acá en este caso estaría ¿no? No, está bien. Bien. Bueno, en este caso, chicos, una pregunta. ¿Estoy grabando la clase? Sí, profe. Ah, es buenísimo. Bien. Vamos a analizar qué pasa en este caso si yo analizo una faja de longitud unitaria de presa, ¿sí? Veamos qué pasaría. Esa faja de longitud unitaria va a estar comprimida por cargas verticales, ¿sí? Imagínense ese cubito elemental, yo lo aíslo acá, ¿sí? Ese cubito elemental está sometido a una compresión por los pesos, por ejemplo, ¿sí? Está sometido también a una compresión en sentido longitudinal, en sentido, digamos, transversal, y de acuerdo a eso, trataría de hacer qué cosa en la dirección del eje de la presa. ¿Qué trataría de hacer? Si yo lo estoy comprimiendo así y lo estoy comprimiendo así. Comprimirlo en el eje X. Pero, digamos, ¿qué tendería a hacer? Imagínate que vos, en vez de tener toda la presa y analizar una faja unitaria, imagínate que vos esto lo borrás. Y eso también lo borrás. Y solamente te quedás con la faja unitaria. ¿Estamos? Imagínate que tu estructura fuera nada más esa faja de 1 metro de ancho. Y vos la comprimís. ¿Qué va a tender a hacer en esta dirección? A estirarse. Irse hacia... O sea, tendería a hacer esa forma que está indicando
el trazo punteado. ¿Eso se entiende? Claro. Se induciría ¿Les como una parece transición. lógico? O sea, no pensemos en términos de tensión, pensemos en términos de formación. A ver, si yo a este cubito elemental lo aprieto así, lo aprieto por los pesos o lo que sea, seguro que en esta dirección tendería a ensancharse como está la línea punteada. ¿Eso lo ven lógico? Sí, profe. Bien, pero la pregunta es, ahora a esta faja unitaria voy a pensar lo que pasa en realidad. No está solamente esta faja unitaria, sino que al lado tiene otra. Y esa al lado tiene otra y otra y otra. O sea, ¿este cubito elemental tiene alguna posibilidad de ensancharse y tomar la forma del trazo punteado? ¿O se lo impide el cubito elemental que está al costado, que también quiere hacer lo mismo? ¿Se entiende la pregunta? Se lo impiden las otras secciones. Exacto, exacto. Esa deformación, discúlpenme, acá entonces les dije, un segundito, voy a salir y acá quiero cambiar porque esto es Z. Si no lo hago ahora, después me olvido. Y esto es X. Bien, entonces, estábamos diciendo, en la dirección Z, lo hago así, en la dirección Z para que sea consistente con esto, que epsilon Z es igual a 0, digamos, en el estado, digamos, de acuerdo a como lo planteé al inicio. Bien, no se puede estirar, ¿sí? Porque si se estirara, está el lado que se le impide, o sea, todos los cubitos elementales están en la misma situación. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo puedo pensar eso yo? Pensémoslo en términos de Piaget. Imaginémonos que el cubito inicialmente es el rojo de trazo lleno, que yo vengo y lo comprimo en esta dirección y que lo dejo que se estire, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo a ese cubito elemental para decirle no, no te podés estirar, tenés que volver a ubicarte donde estabas? Eso va a ser a costa de ¿qué? ¿Qué son estas flechitas celestes que estoy poniendo? Flechas de compresión, tensiones de compresión. Exacto, en la dirección Z. ¿Mm? En la dirección en la que no puede haber deformación. Entonces acá contesto lo que vos recién habías comentado, que lo trataste de relacionar con la tensión. Es lo que uno tiende a hacer intuitivamente, pero no es así, ¿sí? Justamente en el estado de deformación plana, esa anulación de esa deformación que casi siempre se va a tender a producir, va a ser a costa de una tensión que la impide, ¿sí? Por eso es que sigma z no vale 0 normalmente. ¿Mm? Sigma z es justamente una tensión parásita, ¿sí? Que aparece para anular esa deformación que se tendería a producir. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿En qué estructuras tenemos esto? Esto a ustedes les tiene que... A ver, tenemos terraplenes, o sea, cualquier terraplén de suelo, ¿no es cierto? Los muros de sostenimiento, canales, cuerpos de presa de embalse, o sea, todas estas estructuras que son las que llamamos de desarrollo lineal, en las cuales yo el análisis de la estructura no lo hago en volumen y en dimensiones reales, sino que son todas las estructuras que se analizan por faja de 1 metro de ancho, ¿sí? ¿Cuál vieron ustedes que ya están requete familiarizados en el galpón, por ejemplo? Los muros. El sostenimiento. muro. ¿Mm? Los muros también, ¿sí? Todas las estructuras de desarrollo lineal corresponden a un estado de deformación plana, ¿sí? Porque lo que pasa en una faja unitaria va a pasar en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente. Entonces no hay ningún lugar para que haya deformaciones en la dirección del eje del elemento. Bien, y acá viene la pregunta.
¿puede suceder que coexistan el estado de tensión plana y el de deformación plana? Vamos a hacer este análisis. ¿Ustedes qué dirían? Que sí se Así podría. sin saber nada, o sea, sí, Tendría pero que no es ser tan un fácil. punto en el que la tensión Z sea cero y la deformación en Z sea cero también, ¿no? Exacto, exacto, pero el problema es que normalmente cuando la deformación en Z es cero, como acabamos de ver con las flechitas estas celestes, va a ser a costa de que vos tuviste una tensión en Z que te llevó las cosas a su lugar y le dijo, no te deformes en Z. O sea, como recién, ¿sí? Normalmente estas tensiones sigma Z son las que logran que la deformación en Z sea cero. Pero si ya quiero tensión plana, esa no la puedo tener. Entonces, sí, sucede, pero es un único caso y muy particular. Imaginemos este caso, ¿sí? Y vamos a pensar que solamente actúa la atracción en X, ¿sí? Solo actúa la atracción en X. Entonces, ¿qué va a pasar? En X se va a estirar y en Y y en Z se va a acortar. En particular, la deformación en Z va a ser esto, menos mu por sigma X sobre E. Ahora, concentrémonos en la tensión de compresión en Y. Imaginémonos que las dos valen lo mismo, ¿sí? Imaginemos son los mismos, pero las tienen sentido contrario. Imaginémonos que solo actúa sigma Y. ¿Qué va a pasar? En Y se va a acortar, pero en Z y en X se va a alargar. ¿Y cuánto va a valer el alargamiento en Z? Va a valer menos mu por sigma I sobre E. Pero si sigma I es igual a menos sigma X, o sea, si son de igual módulo y de sentido contrario, menos mu sigma I sobre E es igual a más mu por sigma X sobre E. Y entonces veo que en este estado, el epsilon z debido a la compresión en I se compensa con el epsilon z debido a la tracción en X. Entonces acá viene la respuesta, ¿sí? Y por definición, si no hay sigma z, es tensión plana. Eso es por definición. Y acabo de demostrar que también hay la de epsilon z total, va a ser esto más esto, 0, deformación plana, ¿sí? Entonces, este es el único estado, o sea, la respuesta a esa pregunta es sí, hay un estado en el cual puede coexistir la tensión y la deformación plana, pero es este único estado, ¿sí? En cualquier otro estado que yo tenga deformación plana, eso va a ser a costa de una tensión sigma z que yo voy a tener que incorporar para que, o digamos que sale espontáneamente para anular esa deformación. Bien. Con esto estaríamos terminando el segundo bloque de la clase de hoy. Me gustaría saber si tienen alguna duda y si no, empezamos con la tercera, el tercer concepto, que es el de tensiones, teorías de rotura. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Teoría de falla. Bien. ¿Qué tengo que ver? Yo tengo un elemento estructural determinado, o sea, tengo una viga, tengo una columna, tengo un tensor, tengo cualquier elemento estructural y quiero verificar la seguridad. ¿Cuáles son los datos que necesito yo para verificar esa seguridad? ¿Qué grupo de datos? Hay unos que ya los vieron. Tensión admisible y las solicitaciones. Claro, o sea, todo eso que, exacto, tensión admisible, bla, 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 esos son datos del material, ¿sí? O sea, tensión de fluencia, tensión de rotura, características mecánicas en general, ¿sí? Y los otros datos, creo que también lo dijiste,
algo dijiste de las solicitaciones, ¿verdad? Sí, el estado de carga Bien. del elemento. Claro, o sea, necesito los datos de material mecánicos, que me definen el comportamiento mecánico, y datos de la estructura desde el punto de vista de acciones, solicitaciones, tensiones, etc. ¿De dónde saco los datos del material? Desde el punto de vista de estas, por ejemplo, estas dos que me interesan. ¿De dónde las saco? De los Del ensayos. Claro, del El elemento. ensayo. ¿Y cómo es el ensayo? Es eso. ¿Estamos? Ese es el único ensayo, o digamos, el ensayo base. El ensayo de referencia es este. ¿Sí? Bien. Los datos de la estructura. ¿Qué datos me interesan? Imagínate que tenés una viga. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que resolverla, tenés que sacar los diagramas de esfuerzos. Una vez que tengo el diagrama, por ejemplo, de momentos de una viga, ¿qué identifico? ¿Por qué me interesa hacer el diagrama? ¿Qué me permite identificar? Las secciones de mayor esfuerzo. Exacto, que se llama secciones críticas. Y dentro de las secciones críticas, ¿sí? Ubico los puntos críticos, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, en flexión, acuérdense, diagrama bitriangular de tensiones, no sé si siguen lo que estoy haciendo, en una viga voy a tener un diagrama así, no es lo mismo el eje neutro para flexión, los puntos críticos están arriba y abajo, por ejemplo, o sea, digamos, tengo que hacer un análisis, ¿sí? E identificar los puntos críticos de la estructura. Entonces, básicamente, esto sería las herramientas que yo tengo. Bien. ¿Cuándo se produce la falla de una estructura? En general, no depende nada más del material y de los esfuerzos, sino que también depende, por ejemplo, no solamente del valor de la tensión, sino si es dúctil o frágil, de la temperatura, la velocidad de carga, el ambiente, si ha sido moldeado, si tiene entalladuras, o sea, hay muchas, digamos, muchos aspectos que suman, ¿sí? Y que determinan cuándo se va a producir la falla de un elemento estructural. No es nada más cuánto resiste y los esfuerzos a los que está sometido. Es mucho más complejo. Digamos, esto para que estén, digamos, advertidos. Vamos a ver qué pasa en un elemento sometido a esfuerzo axial. O sea, un tensor, una barra de cabreado, por ejemplo. Imaginémonos un punto que está ahí, en el cordón inferior, en la barra 2, 3. Ustedes saben que a cargas gravitatorias, o sea, normalmente el cordón inferior, ¿cómo está? ¿Comprimido o traccionado? Traccionado. Traccionado, bueno. Entonces imaginémonos que este sería el cubito elemental de un punto cualquiera de la barra, por ejemplo, ahí. Entonces la pregunta es, ¿la falla en la estructura se va a producir cuándo? ¿Cuándo dirían que está, por ejemplo, la barra 2-3? ¿Cuándo va a fallar? Cuando la tensión de tracción supere la admisible por el material. Sí, falla. Estamos hablando de rotura, falla. O sea, no la compares con la admisible, que eso son condiciones de trabajo. Vamos a analizar. Con la de fluencia sería. ¿La de fluencia o la de rotura? La de O sea, rotura. claro, cuando la tensión a la que está sometido, este es el cubito elemental de una estructura a tracción o a compresión. Cuando esta tensión sea igual a esa, se rompe. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Y si quisieras conocer el margen de seguridad que tiene, ¿qué harías? Dividirías suponete que sea dúctil, la de fluencia dividido la tensión real que tiene, y eso te daría el margen de seguridad, ¿sí? Siempre la de fluencia debe ser más grande, porque si no se rompió. ¿Más o menos se ubican? O sea, la falla en la estructura se va a producir cuando la tensión, la única tensión que tengo, ¿ven? O sea, el estado tensional es idéntico al de la probeta. Entonces no hay problema. Cuando es igual a la de la probeta en el momento de la fluencia o la rotura, mi estructura va a fallar. Esto es bien fácil, no ofrece ninguna dificultad. Pero el tema
Esto es lo mismo que vimos recién. ¿Qué pasa? No cuando tengo un elemento estructural sometido a esfuerzo normal. ¿Qué pasa en cualquier otro elemento estructural? Cualquiera. Porque este es un caso súper particular. ¿Cuándo se rompe eso? O esto, o ese punto en un muro sísmico. La falla de la estructura se va a producir ¿cuándo? Cuando alguna de Ya no las lo- tensiones supere la de rotura o la de fluencia. Cualquiera sea de ¿Alguna las... cual? Pará. ¿Quién está hablando? Es que no puedo ver. Federico, profe. Federico, bueno. ¿Alguna cual? ¿Cuál dirías? ¿La mayor, la Sí. menor? ¿Cuál? Hay tres. Y la mayor de La las tres. mayor de valor absoluto, ¿sí? Ojo. Si son las tres de compresión, por ejemplo, menos 5, menos 8 y menos 12, cuando el menos 12, ¿sí? O sea, la mayor de valor absoluto. Eso que vos acabas de definir es un criterio de falla. Entonces, digamos, bien tu respuesta, digamos. ¿Qué hago? La primera que se me ocurriría sería, bueno, a ver, si yo acá tenía la suerte de que mi punto crítico tiene exactamente el mismo estado tensional del punto crítico de la probeta, listo, ¿sí? Entonces puedo decir, bueno, busco lo mismo, entonces, ¿qué hago? Me hago un ensayo donde el punto crítico de mi probeta tenga el estado tensional del punto crítico de la estructura. Eso es absolutamente imposible, ¿sí? No puedo hacer un ensayo para cada punto crítico de cada sección crítica de cada estructura, o sea, es imposible. Ensayo el único que tengo es el que tengo, nada más. Entonces, en base a eso, no puedo modelar el estado tensional de cada uno de los infinitos puntos, entonces lo que hago es otra cosa. Me busco una relación. Digo, bueno, a ver, no puedo decir que va a romper cuando la tensión en mi punto crítico sea igual que la de la probeta, porque en la probeta hay una, yo tengo tres. Entonces busco otra cosa. Busco una relación entre la falla de la probeta y el estado tensional complejo que yo tengo. Entonces digo, bueno, a ver, la falla, yo digo que la estructura va a fallar cuando, por ejemplo, como dijo Federico, cuando la tensión más grande en valor absoluto, de mayor módulo de mi punto crítico, sea igual a la de la probeta. Ese es un criterio. O puedo decir, por ejemplo, cuando la deformación longitudinal de mayor valor absoluto de mi punto crítico sea igual a la de la probeta. Eso es otro criterio, ¿se entiende? Entonces, lo que hago justamente es establecer las diferentes teorías de falla, que surgen por la imposibilidad que yo tengo de modelar en un ensayo los infinitos puntos críticos de las infinitas estructuras que yo voy a abordar. Entonces, bueno, cuándo, y voy a postular, digamos, distintas relaciones, y en base a eso salen 4 teorías, vamos a ver 4, hay más, pero vamos a ver las 4 principales. Entonces, una es la que dijo Federico. Yo digo que mi estructura se va a romper cuando en mi punto crítico triaxial la tensión normal más grande sea igual a la de la probeta. Esa teoría de rotura se llama, ojo que estas dos que vamos a ver son de materiales frágiles, ¿sí? De teoría de rotura de la máxima tensión principal o de Rankine. Sirve para materiales frágiles que tengan un igual diagrama, igual ley constitutiva, tanto para tracción como para compresión. Bien. Entonces acá tengo, por ejemplo, acá tengo un punto en el cual tengo todo tracción, acá tengo un punto en el cual tengo parte tracción y parte compresión, y acá tengo un punto donde tengo todo compresión. Si mi punto crítico es yo voy a decir que va a romper cuando sigma 1 sea igual a la del ensayo. La del ensayo lo tengo acá. Si la estructura es esta, sigma 1 vale 10, sigma 3 vale menos 4, será cuando estos 10
sean iguales a la del ensayo. Si estuviera más corrido para la derecha, qué sé yo, 3 y menos 10. Bueno, cuando menos 10 sea igual a este valor. Si estamos acá, evidentemente la que tengo que comprobar es esta, o sea, la de mayor valor absoluto. Esa es una teoría de rotura. La segunda teoría de rotura que vamos a analizar establece que mi estructura va a fallar cuando en el punto más crítico se deforme el máximo alargamiento. Ustedes vieron epsilon 1, 2 y 3 de las tres direcciones. Bueno, el más grande en valor de los tres sea igual a lo que se alarga la probeta de ensayo en el momento de la falla del ensayo, ¿sí? Esta teoría se llama de Saint-Venant, o de la máxima deformación específica longitudinal, y también es para materiales frágiles, ¿sí? Dice, no da muy buenos resultados, pero sí explica bien el aumento de resistencia por restricción de la deformación lateral. No voy a ahondar más en esto porque esto lo vamos a tratar la semana que viene. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ver que realmente gana resistencia, ¿sí? Al restringir la deformación. Los criterios de rotura que vamos a ver para materiales frágiles son el tercero de Tresca. Lo que dice es, perdón, para materiales dúctiles, ¿sí? El criterio de Tresca dice que mi estructura va a fallar cuando en el punto crítico la tensión cortante sea la de la probeta cuando se rompe, ¿sí? Entonces, ¿qué haré? Dibujaré mi círculo de Moore. Puede ser que mi círculo caiga acá, puede ser que caiga acá, puede ser que caiga ahí. Dibujo el círculo de Moore, mido la tensión máxima de corte, ¿sí? Que acuérdense que son las ordenadas, las tau, y evidentemente va a ser la del círculo más grande porque busco la máxima, y a esa la comparo con la tensión tau máxima. Acuérdense, acaban de ver con Gerardo que este es el círculo de Moore de un ensayo de tracción, porque él les habló del estado axial, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era? En la dirección principal mayor tengo la dirección de tracción de la probeta y en la dirección perpendicular 0. Entonces, cuando la ordenada tau máxima de mi punto, de mi estructura, sea igual a la ordenada de tau máximo de la probeta al romperse, ahí digo que se produce la fuerza. Y la última, que es un poco más compleja matemáticamente, digamos la menciono nada más, es la de la máxima energía de distorsión por unidad de volumen. También sirve para materiales dúctiles, y dice que mi estructura va a fallar cuando tenga la misma energía de distorsión por unidad de volumen. Matemáticamente se puede demostrar que la condición de falla viene dada por esta expresión que está ahí. ¿Para qué sirve el análisis de teorías de falla? Pues sirve para determinar la seguridad. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para determinar la seguridad? Resolver la estructura. ¿Qué es resolverla? Resolverla estáticamente y hacer los diagramas de esfuerzos, ¿sí? Yo creo que a esta altura de la materia les tiene que quedar requete claro que no pueden dar dos pasos sin conocer bien los diagramas de esfuerzos. Una vez que tengo los diagramas de esfuerzos, me muevo en el eje de la barra. Por ejemplo, si es una viga, ¿sí? O si es una columna, busco el esfuerzo máximo para identificar la sección crítica. Luego de eso, me meto adentro de esa sección crítica y analizo todos los puntos de la sección crítica y busco los puntos críticos. Y a esos puntos críticos les hago el análisis de Moore y veo las tensiones principales. Cuando yo hice esto, para verificar la seguridad de la estructura, bueno, si es un material frágil o si la rotura es frágil, entonces usaré estas dos teorías, y si la rotura o el material es dúctil, usaré estas dos teorías, ¿sí? Y estableceré la seguridad de la estructura
como el margen que me queda desde mi tensión hasta la tensión de la probeta de ensayo. Para finalizar, imagínense que yo tengo una estructura dúctil, entonces le aplico este criterio, ¿sí? Y con el criterio de Tresca, el margen de seguridad de la barra es 1,72. Y con el criterio de von Mises, el margen de la seguridad es 1,60. 1,72 y 1,60. ¿Cuál tomo como margen de seguridad o como coeficiente de seguridad real de la pieza? ¿Cuál de los dos? El más El mínimo. grande. El más chico, en realidad sería. El más chico, lo más conservador, o sea, esta la 1,60, solamente la podés aumentar 1,6 veces y ahí se va a romper. En cambio la otra me está diciendo, tenés margen para aumentarla 1,72 veces antes de que se rompa, ¿sí? Lógicamente, evalúo el margen de seguridad aplicando las distintas teorías y el margen de seguridad real que yo voy a adoptar es el más conservador. ¿Mm? Bien, con esto habríamos terminado disculpen que me excedí un poquito de tiempo, con esto habríamos terminado la introducción teórica. No sé si les queda alguna duda. No, Y profe. si no, bueno, No, profe. No, profe. muy bien. Entonces, chicos, ya está subido esto en el aula virtual, así que... a ver,